Tuna ha comenzado una nueva vida en un lugar completamente desconocido y ha aceptado la ayuda de la señora Tan y Adam. Ella pensaba que alejarse sería lo mejor para Alex y la familia de Johnny, pero lo que no sabía es que su decisión de marcharse ha causado una gran preocupación entre todos en casa. Todos, sin excepción, están desesperados por encontrarla, haciendo todo lo posible para descubrir su paradero. Hoy, Alex y su hermano, aunque no comparten la misma sangre, siempre la han considerado como una hermana y están dispuestos a hacer cualquier cosa para localizarla. Este vínculo, a pesar de la ausencia de lazos sanguíneos, ha crecido con los años, y la relación que han cultivado con Tuna es algo que ambos valoran profundamente. La preocupación y el deseo de encontrarla se han convertido en una prioridad para ellos, y han recurrido incluso a la ayuda de personas ajenas, como el confiable hombre de negocios, para intentar dar con su paradero. El amor y el cariño que sienten por Tuna los ha unido aún más en este momento tan crítico. ¿Lograrán encontrarla? ¿Qué sacrificios tendrán que hacer para traerla de vuelta y garantizar que se encuentre bien? La historia de Tuna ha tocado los corazones de quienes la rodean, y su partida, aunque en busca de un futuro mejor, ha dejado un vacío profundo entre aquellos que siempre la han visto como parte de su familia. Acompáñenme para descubrir cómo se desarrolla esta emotiva búsqueda. La tensión crece y el destino de Tuna está por revelarse. No se lo pierdan. Tuna comenzó una nueva vida en un lugar desconocido, dejando atrás la granja donde había vivido. La vida no era fácil, pero el destino de alguna manera parecía sonreírle. En cada paso que daba, se encontraba con la ayuda desinteresada de personas amables, que con su generosidad la hacían sentir acogida, aún en medio de tantas dificultades. Mientras tanto, Alex no podía evitar sentirse preocupado por la partida inesperada de Tuna. Aunque su cuerpo estaba agotado por una fiebre que había sufrido el día anterior, su mente y su corazón no dejaban de buscarla. A pesar de estar enfermo con su salud deteriorada, él no descansaba ni un solo momento. La angustia y la preocupación lo mantenían en movimiento sin detenerse. El pensamiento de que ella y su pequeño hijo pudieran estar sin un techo, sin comida, sin protección, lo consumía. Esta preocupación se transformó en una llama ardiente dentro de él, una llama que lo empujaba a continuar la búsqueda, con la esperanza de encontrarla, sin importar cuán difícil fuera. Alex estaba decidido a encontrarla. No le importaba el cansancio ni su salud quebrantada. Lo único que quería era saber que ella y su hijo estaban a salvo. Él sentía que su vida sin Tuna sería incompleta como un libro sin final. Había algo en su corazón que no podía ignorar, un vínculo profundo que lo mantenía atado a ella. Cada minuto que pasaba lejos de ella lo atormentaba. Así que, a pesar de su agotamiento, a pesar de la fiebre que aún lo aquejaba, Alex continuaba su búsqueda. Tuna, por su parte, sentía que su decisión de irse era lo mejor para todos, especialmente para Alex y su familia. Creía que al alejarse, les daría espacio para sanar, para vivir sus vidas sin las complicaciones de su presencia. Sin embargo, no podía saber que su partida había dejado un vacío profundo en las personas que la querían. Nadie, ni siquiera ella misma, sabía lo mucho que la extrañaban, lo mucho que su ausencia afectaba a aquellos que la habían considerado parte de su familia. La huella que dejó en sus corazones era imposible de borrar. A medida que pasaban los días, las dudas empezaban a rondar la mente de Tuna. ¿Había hecho lo correcto al irse? ¿Estaba tomando las decisiones adecuadas para ella y su hijo? No tenía todas las respuestas,
pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Sin embargo, también sabía que no sería fácil, que siempre habría obstáculos en el camino. Alex, por otro lado, había hecho una promesa en su corazón: no descansaría hasta encontrarla. Cada lugar que visitaba, cada persona a la que preguntaba, era un paso más cerca de reunir a su familia. La determinación de Alex era más fuerte que cualquier enfermedad, y mientras su cuerpo se debilitaba, su deseo de encontrar a Tuna seguía intacto. La búsqueda no solo era una misión de amor, sino también una prueba de su fuerza interna. No importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, Alex no se detendría hasta reunirse con ella. No solo Alex, día y noche incansable, busca a Tuna, sino también Johnny, quien siempre la ha considerado su hermana, aunque los análisis de ADN hayan demostrado que no comparten la misma sangre. Al enterarse de que Tuna había desaparecido, Johnny no pudo quedarse de brazos cruzados. Decidió dejar todo lo que estaba haciendo, abandonó su trabajo y junto con Alex comenzó una imparable búsqueda para encontrarla. La relación que tiene con ella no es de la misma naturaleza que la de un hermano de sangre, sino un lazo mucho más profundo, un amor fraternal tan puro y fuerte que lo lleva a olvidar todo lo demás. Solo hay una cosa en su mente, ahora un objetivo claro y firme: encontrar a Tuna y devolverla a casa. El amor que Johnny siente por Tuna es algo más que un vínculo de parentesco. Es un afecto inquebrantable, ese tipo de amor que solo se puede experimentar cuando alguien es tan importante en tu vida que los lazos de sangre se desdibujan y lo único que importa es la persona, su bienestar y su felicidad. Johnny sabe que sin ella algo vital falta en su vida, por lo que no dudará en hacer cualquier sacrificio necesario para traerla de vuelta, sin importar cuán largo o difícil sea el camino. Junto con Alex, su lucha no es solo por encontrarla, sino también por sanar el vacío que ambos sienten en sus corazones desde que Tuna se fue. Cada paso que dan en su búsqueda está cargado de emociones intensas de esperanza y desesperación. Saborean cada pista que aparece, cada momento de progreso, mientras se enfrentan a los desafíos que les pone el destino. Saben que solo el poder del amor genuino y sincero puede guiarlos a través de esta misión que se ha convertido en un viaje de redención y de reencuentro. Y aunque las fuerzas flaqueen y la incertidumbre se cuele en sus pensamientos, el amor y la determinación que sienten por Tuna les dan la fuerza para seguir adelante. Al final, están dispuestos a hacer lo que sea necesario, porque lo único que importa es ella. Hoy, Johnny llamó a Alex para coordinar la búsqueda de Tuna juntos. Johnny: hola Alex, ¿cómo va todo por tu lado? Alex: he estado viajando por varios lugares y preguntando a mucha gente, pero aún no tengo ninguna pista sobre ella, hermano. ¿Y tú? ¿Qué has encontrado, Johnny? He ido a algunos sitios, fui a casa de su madre, pedí ayuda a un par de amigos que son policías, pero hasta ahora nada. Alex: yo también he contactado con algunos amigos de la policía, pero sin suerte. Hoy tenemos una nueva cita para continuar la búsqueda. ¿Te gustaría unirte a nosotros hoy, Johnny? Claro, está bien, te espero en la intersección. Alex: perfecto, ahora mismo estoy en camino. Ambos se pusieron de acuerdo para unirse acompañados por 2 oficiales de policía, con la firme decisión de ampliar la búsqueda de Tuna a áreas más alejadas. Decidieron dividirse cada uno, tomando un rumbo diferente, con la esperanza de que sus esfuerzos pudieran traer algún resultado. Mientras se adentraban en la búsqueda, cada uno de ellos sentía la ansiedad y el temor de no encontrar nada, pero la esperanza seguía siendo más fuerte que la incertidumbre. El día estaba nublado
lo que añadía una sensación de desesperanza en el aire. Johnny no podía dejar de pensar en Tuna, imaginándose en qué lugar podría estar. La imagen de ella tan llena de vida siempre volvía a su mente, y no podía soportar la idea de que estuviera sola, sin saber que todos la buscaban con desesperación. Los momentos en que se habían visto, las conversaciones y los pequeños detalles de su vida juntos se repetían en su cabeza, como si fueran recuerdos preciosos que quería aferrarse a toda costa. Por su parte, Alex, que había compartido tantas experiencias con Tuna, sentía que algo vital le faltaba desde que ella se fue. La angustia lo ahogaba, pero la necesidad de encontrarla seguía impulsándolo. Sabía que aunque parecía que todo se había perdido, la búsqueda era la única opción. No podía rendirse ahora. La angustia de perder a alguien tan importante le daba fuerzas para seguir adelante. El sentimiento de que Tuna podía estar en algún lugar esperando ser rescatada los mantenía motivados a pesar de los fracasos anteriores. Mientras caminaban por las calles del pueblo, se cruzaban con varios conocidos, pero nadie sabía nada. Cada vez que alguien les daba una respuesta negativa, era como una pequeña punzada en sus corazones. La idea de que ella pudiera estar tan cerca y al mismo tiempo tan fuera de su alcance les resultaba insoportable. Sin embargo, la determinación de ambos hombres nunca flaqueó. Los dos oficiales de policía, que también formaban parte de esta búsqueda tan personal, no podían evitar sentir la tensión del momento. Aunque su trabajo era buscar pruebas, lo que realmente les impulsaba a seguir era el deseo de ver a Tuna regresar a su familia. Ellos también sabían que en situaciones como esta, no se trataba solo de encontrar a una persona. Se trataba de devolver la paz a una familia rota por la desaparición de su ser querido. El compromiso de estos hombres no era solo profesional, era humano. A medida que el grupo se adentraba más y más en los caminos rurales, la búsqueda tomaba un giro inesperado. Alex y Johnny caminaban por lugares que nunca habrían imaginado explorar en un día normal. Los recuerdos de la vida tranquila que habían tenido con Tuna parecían estar muy lejos en ese momento. Los senderos que atravesaban no solo representaban distancia física, sino también el miedo a lo desconocido. La incertidumbre de no saber si la búsqueda acabaría en un fracaso o en una victoria. Cuando se encontraron en una pequeña plaza, uno de los oficiales se acercó a Alex y le susurró algo al oído. Parecía que había encontrado algo, una pista. El corazón de Alex latió más rápido, pero rápidamente se contuvo, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer. No nos emocionemos demasiado, pensó. Aún no hemos encontrado lo que buscamos. Johnny, mientras tanto, caminaba por un camino paralelo. Sus pensamientos estaban fijos en Tuna. Las horas pasaban y no podía evitar preguntarse si realmente la encontrarían. Pero una parte de él se negaba a rendirse. Estamos más cerca de lo que creemos, se dijo a sí mismo, aunque la duda siempre rondaba sus pensamientos. El ambiente se sentía pesado. Los árboles, que en otro momento serían acogedores, ahora parecían ser testigos silenciosos de la frustración de los buscadores. Cada rincón explorado les llevaba a nuevos caminos. Sin embargo, la sensación de estar cerca de una solución, aunque pequeña, seguía viva en ellos. Finalmente, el día comenzó a caer y la fatiga se hizo notar. Las horas de búsqueda sin resultados estaban empezando a pasar factura. Los hombres se reunieron en un punto de encuentro. Sus rostros reflejaban cansancio, pero también una determinación renovada. Aunque las luces del día se apagaban, sabían que no podían rendirse. Mañana sería otro día, otra oportunidad para encontrar a Tuna. Cada segundo que pasaba sin éxito los empujaba a seguir buscando. Sin embargo, en sus corazones
seguía latente la esperanza de que en algún rincón lejano, Tuna estaría esperando ser encontrada. Trời âm u, không khí càng thêm u ám. Johnny không ngừng nghĩ về Tử Na, tưởng tượng xem cô ấy có thể ở đâu. Hình ảnh của cô ấy tràn đầy sức sống cứ hiện về tâm trí anh, và anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ về cô ấy cô đơn, không biết rằng mọi người đang tuyệt vọng tìm kiếm cô. Những khoảnh khắc họ gặp nhau, những cuộc trò chuyện và những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống bên nhau hiện về trong đầu anh như những kỷ niệm quý giá mà anh muốn giữ gìn bằng mọi giá. Về phần mình, Alex, người đã cùng Tử Na trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, anh cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó quan trọng kể từ khi cô ấy rời đi. Nỗi đau đớn nhấn chìm anh, nhưng khao khát vẫn tìm thấy cô vẫn thôi thúc anh. Anh biết rằng dù dường như mọi thứ đã mất hết, thì việc tìm kiếm là lựa chọn duy nhất. Anh không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Nỗi đau mất đi một người quan trọng như vậy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm giác Tử Na có thể đang ở đâu, có thể chờ đợi được giải cứu để tiếp thêm động lực cho họ, bất chấp những thất bại trước đó. Khi họ đi qua những con phố trên làng, họ gặp phải những người quen, nhưng không ai biết gì cả. Mỗi khi ai đó định phục định, và họ lại gặp những nỗi đau trong lòng, ý nghĩa rằng mình có thể ở gần nhưng đồng thời lại ở xa tầm với, thật không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, quyết tâm của cả hai người đàn ông không bao giờ dao động.